Hoy les voy a presentar este paper que llamamos Can't Stop the One-Armed Bandits, The Effects of Access to Gambling on Crime. Es un paper que venimos trabajando hace rato con Nico Botán, que está en Cornell ahora, y Andrés, que está en la Escuela de Gobierno, ahí al frente de mi oficina en la Universidad de los Andes. Paper que comenzamos como a fines del doctorado, todo cuando estábamos en Champaign, ahí charlando un día, tomando una cerveza, y nos inspiró el bar ese, y ya se van a dar cuenta por qué. Pasa esto, ahí está. Entonces la motivación, los impuestos, los para los policymakers, porque son una fuente de revenue bastante fácil, ¿no? Y sobre todo en el estado de Illinois, un estado quebrado completamente, que tuvo que sacarle de las pensiones de los docentes para poder financiarse, son especialmente atractivos y uno los puede vender fácilmente al electorado, sobre todo al electorado conservativo, que es más conservador en sus ideas, ¿no? Y ahí aparecen los impuestos al juego, ¿no? Y todos aquellos, los proponentes, argumentan que esta es una forma muy sencilla de obtener ingresos extra, ¿no? El policymaker lo único que tiene que hacer es imprimir un papel con la licencia y comienza a venir la lluvia de ingresos extras por estos. Por esta nueva forma o nueva fuente. El problema es que, si bien los revenues por impuestos son súper visibles y el policymaker la puede ver, los costos a veces que inducen son un poco más encubiertos, ¿no? Entonces, lo que vamos a mirar nosotros es una expansión masiva del acceso a los juegos de azar, los efectos en crimen y en los valores de la propiedad. Si es que llego, les cuento un poco de los valores de la propiedad. Y lo que vamos a hacer es la legalización. ¿Cómo vamos a estudiar esto? Vamos a agarrar la legalización de retail gambling en Illinois, que básicamente permite a todos los bares y restaurantes, o si uno tiene una licencia para vender alcohol, poner hasta 5 máquinas de gambling, de videojuegos, donde uno puede jugar al póker y distintas formas, como tragamonedas, ¿no? Son un poquito distintas las tragamonedas, pero si se imaginan eso. Pueden poner hasta 5 máquinas ahí en el bar o restaurante que tengan. Sin embargo, algo interesante y vamos a explotar bastante es que, si bien todo el estado legalizó, ciertas ciudades optaron por no legalizarlo, y una de ellas es la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago no lo hizo en función de que les preocupaba el juego, sino porque no se ponían de acuerdo en cuánta era la parte que le iba a llegar Aldermans por el juego, ¿no? Entonces nosotros vamos a explotar la variación temporal y espacial de la adopción de juegos por estos establecimientos, por estos bares y restaurantes. ¿Y qué encontramos? Que en las zonas aledañas a estos bares que adoptan las máquinas estas de juegos de azar, vemos un aumento del 8% en crímenes violentos y un 6% en crímenes a la propiedad respecto a zonas aledañas. Y estos crímenes son nuevos y no crímenes que se desplazan de otras partes de la ciudad. Y vemos que los valores de las propiedades en áreas que alrededor de estos decrecen más o menos entre un 1,5% y 3%. Entonces, si uno lo comienza a pensar desde un policymaker, uno tiene los revenues, pero hay costos asociados al crimen y la pérdida del tax revenue que viene a través de los property values, ¿no? Hay un montón de literatura que mira los efectos del gambling, el gambling on crime y el gambling en property values, pero algo que lo vamos a ver distinto es que toda la literatura se centra en los efectos de los casinos, ¿no? Y los casinos son un bicho distinto y hace mucho más difícil identificar, y ya le voy a contar un poco por qué. Entonces nosotros vamos a agregar a esta literatura, vamos a contribuir bastante, y también vamos a contribuir a una literatura más reciente que tiene que ver con la expansión de estas actividades pecaminosas
y los efectos. Entonces, tenemos estos papers que miran la legalización de marihuana, la legalización de prostitución, etcétera. Todas actividades que podríamos pensarlas como sin activities, también vamos a contribuir ahí. Un poco de background. Estados Unidos tiene una relación súper rara con el juego, ¿no? Si bien fue ilegal durante la mayoría del siglo XX, excepto Nevada, como todos sabemos, Las Vegas, en los 90 hubo una reversión interesante y muchos estados comenzaron a legalizar, a permitir que hubiese casinos, ¿no? En Illinois los casinos no están permitidos, salvo en los riverboat casinos, en los ríos del estado. Pero en 2009 el Estado pasó la legalización, el Video Gaming Act, permitiendo legalizar el juego en estos lugares, en bares y restaurantes, si no cuenta con una licencia de alcohol, efectiva en septiembre de 2012. Y la idea es que todo el dinero que se recaude iba a ir a financiar el programa de Illinois Job Now. Básicamente, súper popular, era vamos a taxar a los que juegan a las maquinitas y vamos a crear trabajos para todo, y estos trabajos van a arreglar la infraestructura. Desde que se implementó, más de 24.000 terminales son operacionales en todo Illinois. ¿Qué pasó en Chicago? La adopción fue masiva. Un mes después, al lado izquierdo, un mes después de la legalización, que fue en septiembre de 2012, ya había adopción por ciertos bares y restaurantes, y hacia octubre de 2015, nosotros vamos a mirar hasta 2016, la adopción es súper masiva y en todas las áreas alrededor de la ciudad de Chicago. En gris está la ciudad de Chicago. Perdón. ¿Por qué está bueno? ¿Qué nos va a permitir mirar bares y restaurantes? El problema es que cuando toda la literatura miraba casinos, los casinos no solamente cambia el acceso al juego, sino que hay un cambio masivo en el paisaje urbano. Si vemos en la figura de la izquierda, es antes de la apertura de un casino cerca de O'Hare, allá lejos de, cerca de O'Hare, pero en las afueras de Chicago, Rivers Casino. Y si se fijan en el panel A la izquierda, estaba antes del casino, y en el panel B después de la apertura del casino. El cambio es masivo, entonces no solamente están sucediendo cambios en el acceso al juego, sino que hay más iluminación, hasta el estado de las rutas, etc. Entonces aislar solamente el efecto del cambio en acceso a gambling es mucho más difícil con los casinos, y es la dificultad que tiene mucho de la literatura anterior. A la derecha está Fields Bar, que está a las afueras de Chicago. Esa calle separa Chicago del resto, entonces esos edificios a la izquierda están en Chicago, Fields Bar está afuera, y si ustedes se fijan, el cambio es mínimo. Lo único que se agrega en Fields Bar es un cartel acá abajo a la derecha que dice Gambling Available Now. Entonces, lo único que está cambiando es el acceso, y no hay un overhaul masivo del landscape urbano, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros nos vamos a nuestra identificación, nuestra estrategia empírica va a ser que los lugares más cercanos van a estar más afectados que los que están más alejados, y vamos a explotar esta variación en el tiempo y en el espacio de la adopción del videojuego. Vamos a usar datos de la Illinois Gaming Board, que tenemos la dirección de los establecimientos, el número de las terminales. Casi todos pusieron el máximo de maquinitas, el volumen que se jugó, etc. Vamos a usar crímenes geolocalizados entre enero y junio de 2016, de crímenes violentos, homicidio, asalto sexual, robo, etc. y a la propiedad. Y vamos a complementar con variables sociodemográficas de la American Community Survey para controlar. Entonces, básicamente, si nosotros nos centramos dentro de las 6 cuadras cercanas a los establecimientos, vemos un patrón que decae en el espacio. Vemos que después de la adopción, dentro de la primera cuadra,
los crímenes violentos aumentan más o menos un 10%, esto se mantiene y va decayendo en el espacio y desaparece después de 4 cuadras, y los crímenes de propiedad aumentan más o menos un 6% y el efecto desaparece luego de 2 cuadras. Entonces, un poco usando, inspirándonos en esto, vemos la estrategia de diferencia e indiferencia o two-way fixed effect, como le llaman ahora, y es uno de los grandes overhaul que estamos haciendo en el trabajo este. Y nos centramos dentro de las 2 cuadras y vamos a concentrarnos en el coeficiente beta, vamos a controlar por estas características sociodemográficas de los barrios, la cercanía a ese casino que yo le mostraba que está ahí en las afueras de Chicago, Rivers Casino, y vamos a agregar Neighborhood Specific Time Trends, los típicos fixed effects, etc. ¿Y qué encontramos? Encontramos consistentemente que dentro de las 2 cuadras aumenta el crimen violento casi un 8% y la propiedad 6%. Y esto es robusto a todos los controles que les podamos meter, ¿no? Entonces nuestras estimaciones preferidas son las de la columna 5, donde nosotros tenemos todos los controles que le podíamos meter. Estos resultados son robustos a la inclusión se cumple el supuesto de tendencias paralelas, controlamos por el aumento de acceso a bares y restaurantes, áreas que tienen más acceso a bares y restaurantes, hacemos randomization inference, los resultados nos dan, armamos contrafactuales usando este paper de Susan Athey, usando Machine Learning, los resultados dan, y nos fijamos un poco la robustez de los two-way fixed effect, que básicamente estos papers de Goodman Bacon y Santana y coautores muestran que cuando estamos haciendo este tipo de estimadores, no es un típico diff-in-diff, sino un promedio de todas las combinaciones de las comparaciones de 2 periodos tratamiento y control, sobre todo con esta staggered adoption. Los resultados nos dan en línea con lo de Goodman y Bacon y después los podemos comparar si quieren. Miramos la muestra en vez de concentrarnos dentro de los 6 bloques de las 6 cuadras, usamos medidas de variación geográfica y nos vamos un poco más, 10 cuadras, usamos toda la ciudad, los resultados son consistentes y también usamos otras medidas de acceso, no solamente esta discreta, sino medidas más continuas, un poco inspiradas en la literatura de trade y los resultados son consistentes. Entonces, ya para terminar, y creo que estoy bien el tiempo, como les decía, expandir el acceso al juego puede ser costoso más allá del crimen, realidades generadas por juego y que pueden capitalizarse en valor de la propiedad, y lo cual es particularmente preocupante si afecta la base tributaria, ¿no? que era un poco la idea que tenían los policymakers. Entonces, hay distintos canales, puede estar atrayendo gente no deseable, haciendo que algo que era una amenidad, que puede ser un bar que era una amenidad, o no tan desamena con el gambling, se convierte en una disamenidad, si que existe esa palabra en español, y también tiene que ver un montón de asociado con tener los videojuegos cerca, ¿no? Entonces probamos una estrategia similar con precios de propiedades y encontramos, como les decía en el preview anteriormente, que una vez que controlamos por la distancia los casinos, al casino los controles demográficos y tendencias a nivel de los barrios de Chicago, encontramos que en promedio los precios decaen entre 3 y 1,5% luego de la adopción de videojuegos. Entonces, la conclusión es que cuando los policymakers
no miran más allá, solamente ven los beneficios y se olvidan de los costos, pueden estar metiéndose en problemas, puede terminar afectando la base impositiva. Vemos que, como les decía, el crimen aumenta un 8% el crimen violento y 6% el crimen de y que esto es más o menos, si nosotros hacemos unos back of the envelope cálculos, en términos de crimen le cuesta casi 6 millones por año en términos de crimen, y más o menos estimamos 500 millones de pérdida en valor de propiedades, lo que potencialmente puede disminuir los tax revenues, ¿no? Entonces, la enseñanza es lo que parece ser la gallina de los huevos de oro, puede terminar siendo un lobo adentro del gallinero. Entonces, muchísimas gracias.